Buenas tardes. Con esta clase damos inicio al cursado de la materia Historia Sociopolítica del Sistema Educativo Argentino. Es una materia anual del ciclo de formación docente que es cursada por alumnos de diferentes carreras y facultades. En un año normal, las formas de aprobar la materia serían mediante la regularización, que consta de dos parciales, y que dan derecho después a rendir en esta condición en el examen final la totalidad de la materia. O en el sistema de promoción directa, que ustedes pueden rendir tres parciales, cada uno de ellos son definitorios, es decir, no se necesita un examen de recapitulación a final de año. Y en este último caso, la nota de aprobación de los parciales es un distinguido. Bueno, este año, por la forma en que se viene desenvolviendo la pandemia, no sabemos todavía el modo en que se podrá regularizar o aprobar la materia. Ya esto lo dispondrá la facultad. De todos modos, vamos a dar estas clases, que son clases sintéticas, con los contenidos principales del programa, como para que pueda haber una continuidad en el trabajo. El equipo de cátedra está compuesto por un titular, soy yo, Adriana Ascolani, soy doctor en Historia, y dos adjuntas, la doctora Natalia García y la doctora Silvia Lucín, y cuatro jefes de trabajos prácticos, el doctor Iván Torres Leal, la magíster María Eugenia Guida, la profesora Gabriela Dascaño y el profesor Armando Joalet. Casi todas las clases serán intercaladas, es decir, un teórico y un práctico en el cual se debatan los temas que antes se han visto en el teórico, tomando con algún eje o alguna lectura en particular como centro del trabajo. No habrá evaluación de los trabajos prácticos. Esperaríamos la forma entonces de ver cómo se evalúan los parciales. Bueno, ustedes tienen el programa de la materia en la página, en el sitio de universidad, lo mismo que todas las lecturas obligatorias, algunas de las cuales son las que usamos en los trabajos prácticos. Este mes vamos a hacer el nuevo programa que corresponde a este año, pero de todos modos ya pueden ir viendo lo que había para el año anterior. Bueno, hoy lo que haremos es una síntesis del periodo previo a la constitución del sistema educativo. Aproximadamente serán 45 minutos, una hora, los teóricos, y los prácticos serán de aproximadamente media hora. En un panorama rápido del programa, antes de entrar a ese tema, les quiero comentar que los ejes tienen que ver en gran medida con el proceso político. Tenemos que la unificación del país en el siglo XIX da lugar a que comiencen los primeros intentos de legislación educativa. Primero en las provincias, después en la nación en la década de 1880 para educación primaria y también en esa década para educación universitaria. Vamos a tener que el fenómeno social de la inmigración masiva va a generar también un interés en una educación integradora, asimiladora de los grandes contingentes de extranjeros que cuadruplican la población del país en pocos años, a fines del siglo XIX. Y también, además de generar el desarrollo, la urbanización, la puesta en marcha intensa de la economía agroexportadora, traerán problemas sociales en cuanto a disidencias en los ámbitos de trabajo esencialmente y también de la política. Entonces, la educación es a la vez que un instrumento para generar una oferta de conocimientos, un currículum amplio, como veremos, será un modo de contener, de asimilar a la población. Una segunda unidad corresponde
a el momento, perdón, la tercera unidad corresponde al momento en que surgen nuevos actores políticos y sociales, y cada uno de ellos con su proyecto de integración o de lucha por derechos. La educación en este caso es uno de esos derechos que intentan ser extendidos, ¿no? Y veremos ahí el vínculo entre educación e ideas políticas o inclusive ideologías. Las concepciones espiritualistas, nacionalistas, que surgen en la década del 20 se irán afirmando, inclusive siendo hegemónicas, en la década del 30, pero conviviendo con formas educativas reformistas que estaban inspiradas, conectadas con las transformaciones pedagógicas y escolares que se daban en Europa y en Estados Unidos. Bueno, dentro de este momento, un periodo con fisonomía propia es el de los gobiernos justicialistas, de 1943, diríamos ya, con la Revolución Libertadora, que se van delineando algunas características desarrolladas después, hasta el golpe de 1955. Y ahí veremos sobre todo el vínculo de la educación con la economía, con la sociedad, a la vez que la forma en que permea la política el ámbito educativo, en todos los niveles, a través de la difusión de la doctrina e inclusive del funcionamiento del personal docente. Bueno, después del golpe de 1955 vamos a ver una etapa con diversas coyunturas. Normalmente se la intenta caracterizar como el desarrollismo, pero a nivel de historia política, de historia social, tenemos allí diferentes etapas, un ciclo de cambio muy breves que van mostrando cómo la economía desde el año 58, 59 tiene ciertos declives, inestabilidad, y esto repercute en malestar social. Pareciera que la educación es una llave de transformación, pero que la sociedad conserva sus tensiones internas generadas en las décadas del 30 y que no se pueden resolver bien en este momento. Y el golpe de Onganía, con el inicio de la Revolución Argentina, que va a durar hasta 1973 con 3 presidentes diferentes, nos da cuenta de esa crisis de hegemonía y del intento de establecer por la vía autoritaria modos de desarrollo que el conjunto de la población no acepta. Entonces, el autoritarismo, las censuras ya iniciadas en la década del 60 se trasladan también al ámbito educativo, conviviendo con cierto desarrollo o ciertas ideas desarrollistas en el plano económico que también tenían que ver con la educación. Y bueno, aquí las coyunturas también son variables, porque el breve gobierno de Levingston, el año 70, 71, y el gobierno de Lanusse, le dan algunas características especiales de marchas y contramarchas a la Revolución Argentina. Por decir algo ejemplificador, si bien es el momento en que existe esta censura, el Estado no se desentiende de la educación y hay un énfasis muy fuerte en la inversión, por ejemplo, en la creación de nuevas universidades nacionales, y también hay una continuidad en la vigencia de la escuela pública. No obstante, como les digo, es un periodo autoritario donde hay confrontaciones intensas con los docentes y principalmente con los docentes agremiados, que toman allí un protagonismo con un perfil politizado que antes no existía. El gobierno del justicialista, el tercer gobierno peronista, es muy breve y tiene a su vez características diferenciales, porque durante la presidencia de Juan Domingo Perón los ministerios tuvieron un papel
podemos decir, movilizador, activo, de cambio, con un proyecto más o menos articulado, pero esto duró apenas un año. Ya desde el año 75, el nuevo gabinete y la presidenta que asume, que es María Estela Martínez, no continúa con las líneas políticas, y en educación también se observa esto, tornándose más autoritaria. El golpe del 76, como ustedes saben, ¿no es cierto?, acentuará el carácter autoritario y lo llevará hasta extremos, diríamos, inimaginables, ¿no es cierto? Pues si bien en Argentina existieron dictaduras, o dictablandas, como le podría decir algún autor, la dictadura del 76 fue o se desarrolló con un carácter violento, genocida, que Argentina no había vivido nunca. Bueno, aquí veremos cómo la educación se va, podríamos decir, va perdiendo sus tradiciones características de la Argentina, no tanto en cuanto a inversión, a control del Estado, sino cuanto a orientaciones ideológicas, en cuanto a la renovación que había caracterizado a Argentina con respecto a los otros países en los años 30, y se va tornando una educación oscurantista, represiva, de la censura. Entonces allí enfatizaremos en estos elementos negativos, porque la verdad que de la dictadura hay muy poco positivo para decir, ¿no? Quizá lo que uno podría rescatar como positivo es la limitada privatización, si uno la compara con procesos de privatización más intensos que vivieron los países vecinos, por ejemplo Chile. Bien, entonces la transición a la democracia en el año 83, 84 comienza todo este proceso de transición, nos va a colocar en la recuperación de aquellos debates, de aquellos postulados de la década del 60, de la década del 50, porque los actores tendieron a recuperar aquello, y poco a poco se va instalando también una agenda nueva, conectada con las preocupaciones internacionales de ese momento. Y ahí hay algunos procesos interesantes para ver, por ejemplo, la continuidad de las acciones o de las conductas autoritarias en plena transición democrática dentro de las escuelas, las confrontaciones entre sectores conservadores y reformistas en el Congreso Pedagógico, y la normalización de la universidad, que probablemente a nivel institucional fue el mérito mayor del gobierno de Alfonsín, pero que a la vez era un gobierno muy hackeado a nivel económico, ¿no?, por la inestabilidad económica que se fue creando desde 1986 con la inflación, y que derivó, después del fracaso de dos planes económicos, el Plan Austral y el Plan Primavera, en un proceso de hiperinflación a fin de la década, el cual se resuelve, diríamos, de un modo progresivo, y bajo un modelo neoliberal, porque los 2 años iniciales de la presidencia de Menem no terminaban de dar con la tecla a nivel económico de cómo estabilizar la hiperinflación, y a la vez no tenían muy en claro el rumbo político de los cambios que se debían hacer con relación al Estado y a la economía. Entonces esto se va va a definir más claramente con cuando el ministro Cavallo llegue al Ministerio de Economía, y desde allí instale un modelo que va a durar muchos años, ¿no? No es nuevo en algunos aspectos, porque la dictadura tendía a buscar esa retracción, esa reducción del Estado, principalmente en los organismos públicos, pero en este caso, durante el menemismo,
las políticas neoliberales tienen una trascendencia y un impacto mayor que en los periodos anteriores. A nivel educativo, vamos a ver acá una reforma muy intensa, que es la Ley Federal de Educación de 1993, y a la vez algunos cambios institucionales fuertes, como por ejemplo las transferencias de escuelas nacionales secundarias a las provincias. Las primarias ya se habían transferido en 1978, de modo que el Ministerio de Educación de la Nación queda con un carácter más de planificación y de conducción del proceso educativo, pero son las provincias los agentes que se harán cargo de esto. Y es un proceso intenso, con muchas tensiones, porque a nivel gremial los docentes no se ajustan a las consecuencias económicas que trae la transferencia, ¿no? Con huelgas continuas en algunas provincias esas huelgas afectaron de un modo muy intenso la normalidad del funcionamiento educativo. Damos un cierre a los temas de la materia con la Ley de Educación del 2006, que plantea una serie de objetivos, de propósitos, de lineamientos, a tono con lo que se estaba debatiendo a nivel internacional en ese momento. Y a la vez tomaba de las transformaciones anteriores los elementos que consideraba coherentes con ese perfil que se estaba instalando. Entonces aquí nos van a aparecer estrategias sobre todo vinculadas a la inclusión, al multiculturalismo, a la pluralidad, que eran objetivos menos presentes en los periodos y en las leyes anteriores. Bueno, esto es, en pocas palabras, un panorama de los contenidos que se darán durante todo el año. Lo que vamos a hacer ahora, en aproximadamente media hora, es una síntesis de los contenidos que preceden a la constitución del sistema educativo, pero que han tenido una incidencia muy fuerte en lo que se ha conformado después de 1850. Voy a hacer unas explicaciones, la verdad, un poco esquemáticas, ¿no? Porque dar 3 siglos en media hora, la verdad que no permite explayarse en los temas. Pero por lo menos que queden claros cuáles eran las instituciones, los procesos principales que estuvieron presentes en todo ese periodo. Bueno, lo primero que vamos a decir es que se trata de un proceso de conquista, el que da inicio a la educación formal en América. Entonces ese proceso tiene, podríamos decir, una dinámica muy diferente a la espontánea en la cual se había desarrollado la educación a través de milenios en los otros países. La educación aquí es parte del trasplante y por eso es lógico, algo que quizá no parezca tan lógico, de que una de las primeras instituciones consolidadas en América de la Conquista era la universidad, antes que la educación primaria o antes que la educación preparatoria, que la verdad ni siquiera tenían ese nombre en ese momento, pero sí la universidad tiene una identidad bien definida. Aquí no estamos hablando solo del Río de la Plata, que es un lugar marginal, que se va a incorporar inclusive más tarde que los otros lugares, sino que al ver, por ejemplo, lo que ocurre en México, en Perú o en Cuba, que son los lugares o los territorios, ¿no es cierto?, con los nombres que les estoy diciendo actuales,
que fueron ocupados en primer momento, es allí donde se consolidan las universidades. 1551, prácticamente 5 décadas después de la conquista, ya están creadas las primeras universidades en estos 3 lugares. Y los actores que las crean son actores vinculados a la Iglesia Católica. En el caso de México, se trata de una universidad pontificia y real, es decir, está aceptada por las dos autoridades, ¿no? Tanto el Papa como el Rey de España. Por lo tanto, tiene apoyos de ambos, uno a nivel simbólico, el papado, y otro a nivel económico, que es la monarquía española. Los actores principales de esa constitución han sido los jesuitas, pero secundados por los notables locales que tenían formación universitaria. Ese caso nos queda claro, nos muestra claramente cómo es que o quiénes estaban interesados en la educación. Es la élite que se ha instalado en México, en ese lugar muy rico por las explotaciones de metales preciosos, por la expoliación que se hace de los indígenas, quienes desean que sus hijos puedan tener la educación que ellos habían tenido en la península. Entonces, los oidores, es decir, los miembros de la justicia colonial, son algunos de los interesados. Lo mismo vamos a ver en el caso de Perú, solo que en el Perú la orden de los dominicos es la que está actuando junto con los jesuitas, y que poco a poco los dominicos desplazarán a los jesuitas en la Universidad de Lima, San Marcos de Lima. Así que lo que intento introducir es la idea de que la educación no es un derecho, no es un derecho que uno pudiera considerar otorgado por algún ente sobrenatural o un derecho divino. La educación surge como parte de un contrato social, que en algunos casos será la imposición, en otros casos será más negociado ese contrato, pero la educación, diríamos, aparece en escena primero como una necesidad de la élite y después, poco a poco, por una necesidad de que se extienda, por un interés de la élite de controlar mejor la paz social. Así que la educación como derecho recién la vamos a ver para los sectores amplios de la población en el siglo XX. Antes, la educación es sobre todo un fenómeno que interpretan, que entienden las élites, y un fenómeno de dominación sobre los sectores populares. Bueno, así que la universidad, como les acababa de decir, es una universidad de trasplante y tiene muchas de las instituciones internas de las figuras internas de la universidad ya estaban presentes en ese momento. El decano, los conciliarios, los diputados, representantes de los graduados, todo este formato, el bedel, que era el encargado en ese momento de la estructura universitaria, es decir, todo esto ya está presente en el siglo XVI. Las dos universidades, la de Lima y la de México, toman como inspiración a la Universidad de Salamanca, que era una de las más importantes de Europa y más tradicional comparada con las de los otros países, ya sea con la de París, con la de Alemania, es decir, universidades más tradicionales, pero en el plano interno de la monarquía española era una bien considerada. Bueno, y de ahí se toman los estatutos. Y esos estatutos después, en la creación de universidades posteriores, también serán tomados en gran medida como modelo. Bueno, así que estas universidades, vemos, son muy tempranas, pero el Río de la Plata, la creación de la universidad, que es la primera institución, como les decía, más consolidada, se inicia en 1622, que es una fecha también temprana en la historia. Imagínense, Córdoba 1622 era el medio de un lugar
diríamos, muy alejado de lo que los españoles consideraban la civilización. Y si estaba instalada ahí la universidad, era porque estaban los indígenas comechingones que fueron reducidos y que fueron encomendados y que servían como mano de obra en la estancia colonial que daba pie a la creación al funcionamiento de la orden jesuita y también al funcionamiento de la universidad. Con esos recursos, y la verdad que con una administración muy efectiva, porque estar en el fin del mundo y generar un sistema de comercio y de circulación que permita ingresos y de producción, era una tarea que muy pocos podían hacer, ¿no? Los jesuitas pudieron hacerlo. Así que dentro de la estancia colonial de los jesuitas se reproducía el funcionamiento de la sociedad a nivel, podríamos decir, de actores civiles, es decir, estaban los indígenas encomendados, estaban los esclavos negros, estaban los sacerdotes de la orden, y lo que esta orden sí tenía interesante era la circulación internacional, porque con esos recursos era posible que profesores de distintos lugares de Europa pertenecientes a la orden llegasen a los lugares donde había universidades, inclusive el Río de la Plata. Así que los jesuitas, al tener entre su plantel a sacerdotes franceses, sacerdotes alemanes, sacerdotes ingleses, sacerdotes irlandeses, tenían entonces un componente de mentalidades diferentes a la española que las otras órdenes no tenían, ¿no? Porque en general se trataba las demás de órdenes más vinculadas a lo espiritual, al recogimiento, a la clausura. En cambio, la de los jesuitas y los dominicos en parte son parecidos, tenían un interés mayor en lo intelectual y en lo científico. Bueno, a la vez la orden jesuita tenía presencia en las ciudades, ¿no? En las ciudades provincias. Recuerden que no todo el territorio estaba poblado, sino en la franja que iba desde el noroeste a Buenos Aires y a Asunción del Paraguay, ¿no? Y con muy poco contacto en el oeste con Chile, con el Reino de Chile. Así que en las ciudades fueron también los jesuitas los primeros en educar. En 1607 ya ellos tenían instalada una escuela en la ciudad de Buenos Aires. Pero esa escuela, que era sobre todo para formar a los futuros sacerdotes, se abriera a la comunidad, debió pasar un siglo. A principios del siglo XVIII, 1720, es cuando el cabildo financia a los jesuitas para que esa escuela sea amplia. Eso es paralelo a una instrucción que hay de la monarquía española de que las órdenes debían dar enseñanza religiosa, enseñanza de primeras letras en las ciudades donde estuvieran instaladas. Y en general las órdenes fueron reacias, salvo los jesuitas que ya tenían esta experiencia educativa previa. Siguiendo con los jesuitas, son ellos los que tienen un método internacionalizado de enseñanza, que es el trivio y el cuadrivio, que aplican de organización curricular, diríamos así. El trivio en gramática, retórica y dialéctica, el cuadrivio en astronomía, música, matemáticas y geometría, y alguna aplicada más así. Entonces, con esto organizaban curricularmente la enseñanza y sobre todo era para la enseñanza que se llamaba preparatoria para la universidad. A la vez, en cuanto a los alumnos de la educación primaria, las primeras letras,
en las escuelas que tenían los jesuitas, los alumnos tenían un uniforme y como habitualmente salían en procesiones por la ciudad, es lo más parecido a un grupo escolar en el siglo XVI, XVII, XVIII, porque la escuela en ese momento no tiene el formato que hoy uno puede ver en cuanto a su institucionalización. Era una escuela más de tipo de alumnos conectados con un profesor y no era simultánea la enseñanza. Entonces, el grupo de los alumnos jesuitas, con sus prácticas, con su currículum, con sus estrategias pedagógicas también, que mucho tenía que ver con la competencia, solían dividir a los grupos en el salón y ver cuál de los dos bandos era el más digamos, el que tenía más éxito en las preguntas y respuestas que se hacían, ¿no? Y el uso de los catecismos, que era habitual, no solo aquí, no solo con esta orden, pero que son parte de la enseñanza de primeras letras para la época. Es decir, catecismos eran aquellos libros, algunos se llamaban catones por el autor, ¿no es cierto? Catón, entonces catón en los libros, o calepinos, por Calepio el autor, en los cuales había preguntas y respuestas. Así que el alumno memorizaba y el profesor, el maestro, también respondía de acuerdo a lo que ese catecismo decía. Así que la educación era memorista, pero no todos los momentos de esa relación pedagógica eran de memorización y de respuesta. En la universidad sí había una limitación muy fuerte a la reflexión, inclusive en la jesuita, ¿no? Hasta fines del siglo XVIII. En la universidad prácticamente la función del docente era seleccionar los clásicos que se debaterían, pero con muy poca capacidad de autonomía en la reflexión sobre esos clásicos. Es así que recién comienza, si tomamos la Universidad de Córdoba, la interpretación de los documentos que se han elegido en el periodo tardo colonial, o sea, a fines del siglo XVIII. Bueno, la creación de la universidad en Córdoba reflejaba también que Córdoba era el centro económico del país porque la producción estaba orientada en general a abastecer el Potosí, que estaba en el Alto Perú, hoy Bolivia. Y Buenos Aires en el siglo XVII-XVIII era un lugar marginal. Pero con la presencia de portugueses y del contrabando, Buenos Aires fue creciendo durante el siglo XVIII. Solo que siempre tuvo un impedimento en crear una educación más sofisticada o una universidad, porque ya estaba la de Córdoba, y tanto el obispo, se llamaba Córdoba del Tucumán, como los jesuitas no querían que se instalase otra universidad en esta región. Pero en 1867, la corona española desconfía de los jesuitas en cuanto al poder económico que tenían por las grandes propiedades de tierra, por la organización interna, administrativa, eficiente que hacían, y los expulsan de todos sus reinos. España y Portugal expulsan a los jesuitas. Así que con esa expulsión aquí hay un cambio importante a nivel institucional, aquí y en todos los lugares donde se los expulsó. El virrey el virrey Bertis, que asumirá después de la expulsión de los jesuitas en 1776, tendrá que organizar entonces una educación alternativa a la que ya no existe, porque al irse los jesuitas se deprecian las propiedades, se desarticulan los lugares que ellos manejaban a nivel administrativo y comercial, y la universidad también decae. La Universidad de Córdoba es entregada a los franciscanos, y los franciscanos deben recurrir a laicos que den clases, porque ellos no tienen los cuadros suficientes. Entonces, desde la expulsión de los jesuitas en adelante, la Universidad de Córdoba empieza a decaer y va a pasar a segundo plano desde 1820-1830, durante unas cuantas décadas. Y Buenos Aires va a ir creciendo en ese momento, va a ir ampliando su poder económico,
fruto del contrabando que les estoy diciendo. Pero al crearse los virreinatos, se crean en varios lugares de América, en Nueva Granada, se crea el virreinato en América Central, la Capitanía General de Chile, al distribuirse el poder y fraccionarse los grandes virreinatos, el de Perú y el de México que existían antes, hay nuevos lugares que tienen ahora posibilidades de desarrollar sus instituciones. Buenos Aires es uno de estos lugares. Entonces, para suplantar a los jesuitas, se va a crear en la ciudad de Buenos Aires un colegio que se va a llamar el Colegio de San Carlos, o Real Convictorio Carolino, en la década de 1770. En esa misma década, en las otras capitales de virreinato, se crean colegios con el mismo nombre y con funciones similares. Esta es la institución que más se parece a la educación secundaria según hoy lo conocemos, porque hasta ese momento, desde los inicios de la colonia hasta que se crean los colegios de San Carlos, lo que existía era una enseñanza preparatoria dada por aquellas personas, normalmente eran sacerdotes, que tuviesen título de doctor o de licenciado, y preparaban allí, con algunas materias básicas, latinidad, retórica, gramática, bueno, y lo poco que tenía que ver con la matemática y la geometría, preparaban a los alumnos que deseaban ingresar a la Universidad de Córdoba o a otras universidades externas, aunque el destino más frecuente era Córdoba. Entonces esta enseñanza de los preparatoria no estaba institucionalizada, no tenía un lugar físico que uno pudiese identificar como una escuela. Inclusive la enseñanza de primeras letras, lo que más la encuadra como escuela era el control municipal, es decir, los ayuntamientos, los municipios, los cabildos, con sus notables contrataban a veces a un profesor o permitían que un profesor particular funcionase con su escuela a cambio de algunas contribuciones. Por ejemplo, las becas de gracia para esos alumnos de los hijos de los pobres decentes, diríamos así, ¿no? Los que estaban cerca de la élite, hijos de mayordomos, hijos de funcionarios menores de la corona, para que accedieran a esa educación de primeras letras, a la cual no podrían acceder sin ese subsidio público, porque la educación era paga. Pues el control sobre las escuelas, sobre los preceptores, sobre los exámenes, nos da cuenta de que el municipio es la entidad que podríamos decir representa a lo público, representa al Estado y permite el desarrollo de ese tipo de escolarización, bastante espontáneo, por decir así. Bueno, con estos se amplía un poco el grupo de docentes porque aparecen los maestros particulares, estos que están supervisados por el cabildo y junto con los sacerdotes educan. Pero no hay nada que sea un gobierno de la educación, un lineamiento general de la educación. Esto corresponde al siglo XVIII. En la universidad, en el mismo momento, siglo XVIII, lo que tenemos son varios títulos. La de Córdoba es una universidad que da el título de doctor en teología, y para acceder a ese título primero se debe obtener el de licenciado, el de artista, antes el de bachiller. El de bachiller, que se daba en el Colegio de Montserrat, creado en 1680, podríamos decir que era el título más alto de esos estudios preparatorios, porque en otras provincias, como les digo, no daban titulación, simplemente la formación y después se tomaba el examen de ingreso a la universidad. Bueno, pero la universidad era algo de una élite muy, muy acotada, ¿no es cierto? No era una universidad que se pensara de acuerdo a una necesidad social. Estamos hablando de que es una necesidad de la Iglesia, formar teólogos
para el Río de la Plata, para Córdoba del Tucumán. Bueno, así que